Hola, hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Susana y en esta oportunidad les voy a compartir una clase de comunicación y lenguaje L2. Sean todos ustedes bienvenidos y pongan mucha atención. El tema que vamos a estudiar en esta clase es el reportaje y crónica. ¿Tienes alguna idea de lo que vayamos a hablar? ¿Sí o no? No te preocupes. En este momento vamos a conocer a qué se refiere el reportaje y crónica. Vamos a iniciar entonces con el tema de reportaje. ¿Tienes alguna idea de qué es reportaje? ¿Has escuchado alguna vez del reportaje? Muy bien, hemos escuchado que el reportaje es el trabajo que hace un periodista. El reportaje tratan con profundidad temas que interesan o preocupan a la sociedad en un momento específico. Y el periodista sigue varios pasos para realizar un reportaje. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de los pasos para redactar un reportaje sobre el elefante del zoológico. Y quien hace el reportaje es el periodista. Y vamos a ver los pasos que debe seguir para hacer el siguiente reportaje. Número 1, que vemos en la pantalla, que dice: el periodista investiga sobre la vida de los elefantes y sus características como especie. También habla con los encargados del zoológico acerca de la procedencia, la edad y la alimentación del elefante. El periodista tiene que hacer estas investigaciones entonces para presentar un buen reportaje. Debe investigar de dónde viene el elefante, cuál es su origen, cuál es la edad y qué es lo que come el elefante. También observa el comportamiento del elefante y escribe sus observaciones personales. El periodista también hace o presenta también las observaciones personales y los apunta para presentar un buen reportaje. Así que para presentar un reportaje debemos seguir estas instrucciones para presentar el reportaje. Y vamos a hablar de la crónica. Vamos a leer el siguiente concepto que ves en la pantalla de la crónica, que dice: la crónica es un texto en el que se relatan hechos con el objetivo de introducir y transmitir al lector los hechos narrados. Esto quiere decir que la crónica es un tipo de narración que presentan los eventos en forma cronológica, en forma ordenada. Y la crónica relata y transmite los acontecimientos de modo secuencial. Se pueden hacer crónicas cortas sobre películas, acontecimiento histórico, libro o un hecho particular. Podemos hacer crónicas de películas, acontecimiento histórico, del libro o un hecho particular. Claro, siguiendo los pasos de una crónica. Y vamos a ver a continuación las características que debe tener una crónica. Antes de pasar a ver, vamos a ver un poco, o te preguntarás: ¿quién es ese señor que ves en la pantalla? Ese señor que tú ves ahora en la pantalla se llama Héctor Gaitán. Él es un cronista muy conocido de Guatemala. Él es un cronista de costumbres y tradiciones de Guatemala. Él tiene una frase muy famosa que dice: como me lo contaron, te lo cuento. Él es
uno de los cronistas entonces de Guatemala que presentan las costumbres y tradiciones de nuestro país, Guatemala. Y él es Héctor Gaitán. Y vamos ahora a ver las características que debe tener una crónica. Características de la crónica. Para presentar una crónica es muy importante seguir o debe contener estas características que ves en el cuadro ahora en la pantalla. El primero que aparece, el contenido histórico, que dice: se describen los sucesos ocurridos de un hecho histórico particular. Se describen entonces estos hechos, los que ocurren en el lugar histórico. Y también la segunda fila que dice objetividad. Debe presentar o debe tener esta característica que narra los hechos, cómo sucedieron. También aparecen reflexiones y el punto de vista del cronista. También él o la cronista debe entonces presentar sus reflexiones o el punto de vista personal en su crónica. También tenemos en la tercera fila la exactitud, que incluye datos de cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Para presentar una crónica, entonces, debemos describir dónde está ocurriendo y cuándo. Entonces, es muy importante agregar estas características de la crónica. También la cuarta fila, el orden cronológico. Respeta la secuencia en que se presentan los sucesos. Mencionamos anteriormente que la crónica es un texto narrado de forma ordenada, cronológica. Y entonces debe tener esta característica para presentar una crónica. Y también la última característica que dice detallismo. Incluye detalles de los hechos, costumbre y el ambiente, dónde se está dando el hecho que se está presentando, dónde, cuál es la costumbre, y son detalles que tal vez parecen muy innecesarios, pero en la crónica es muy importante describir el ambiente y la costumbre, la hora y el lugar donde se está dando el suceso. Entonces, es muy importante incluir estas características en una crónica, ya que son muy importantes para poder identificar una crónica. Vamos a ver también los tipos de crónica. Primero, existe la crónica de Indias. Este tipo de crónica comprende los documentos de los conquistadores, los soldados y los religiosos, que ellos transmitieron en diarios, cartas, relaciones y los hechos de la conquista. Y también de la colonia. Y algunos cronistas de este tipo de crónica, que son crónicas de Indias, está el famoso Cristóbal Colón y también Hernán Cortés. Estas personas entonces, ellos escribieron documentos o escribieron sus diarios, cartas y relaciones de los hechos de la conquista en papeles. Ellos también redactaron estas cartas, claro, sin olvidar las características de crónicas, como en qué lugar se dio, en qué momento se dio, el ambiente, y todas estas características son muy importantes. Entonces, estos famosos señores, Cristóbal Colón y Hernán Cortés, ellos son los principales en los que se mencionan en la crónica de Indias, ya que
Como vemos en la pantalla, la Crónica de Indias comprende los documentos de los conquistadores, los soldados y los religiosos. Y como ves en la pantalla, estos dos hombres, ellos fueron grandes, como Cristóbal Colón, él fue un gran descubridor de América. Es por ello que se destacan en este tipo de crónica. También existe la crónica modernista. A finales del siglo XIX, algunos escritores modernistas trabajaron como periodistas. Escribían crónicas relacionadas con el arte, la moda, la vida cotidiana y sus impresiones personales. Entre estos se destacan las crónicas de viaje por Europa y Asia. Y también algunos ejemplos o algunos escritores muy famosos de esta crónica modernista está Enrique Gómez Carillo. Él es muy famoso porque escribió crónicas e impresiones de viaje que él realizó en varios lugares del mundo. Entonces, esta crónica comprende entonces el arte, la moda, la vida cotidiana y sus impresiones. A esto pertenece la crónica modernista. También existe el tipo de crónica contemporánea, que se interesa por la calle, por la cultura popular, los espacios públicos y la vida cotidiana. Este tipo de crónica entonces se interesa por la calle, como vemos en la pantalla, y uno de los famosos cronistas de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, está Miguel Álvarez. Él es uno de los cronistas de la ciudad de Guatemala. Es muy famoso porque él escribe o describe de cómo es nuestra ciudad de Guatemala. Se interesa entonces por la calle, la cultura, los espacios públicos y la vida cotidiana, entonces, de los guatemaltecos. Entonces, este hombre, Miguel Álvarez, es uno de los cronistas famosos de nuestra ciudad Guatemala. Como ves en la pantalla, una de las imágenes de la ciudad de Guatemala, muchos años atrás. Entonces, gracias a esta imagen podemos ver o apreciar de cómo era nuestro país antes, pero ahora es muy diferente. Entonces, gracias a estos cronistas que ellos estudian, obtienen informaciones de los lugares, de la cultura, de la vida cotidiana y de los espacios públicos de ciertos lugares. Entonces, la crónica es en donde se presentan los textos narrativos y de forma ordenada de los sucesos que se dan en el cierto lugar. Y también es muy importante colocar la hora, la fecha, el lugar y el ambiente donde se está dando el suceso. Y esto comprende a la crónica. Crónica de un hecho histórico. También vimos que existe este tipo de crónica. Y este tipo de crónica es un hecho histórico. Y dice el hundimiento del Titanic. Este hecho es muy famoso, ya que lo vemos también en sus películas. Entonces, puedes pausar el video y leer esta crónica del hecho histórico del famoso barco el Titanic. También te vas a dar cuenta de que tiene las características mencionadas anteriormente, como los lugares, qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió y en qué momento, en qué hora ocurrió lo sucedido. Entonces,
Estos son algunos ejemplos de crónicas cortas que te las presenté. Y ahora vas a hacer algunos ejercicios. Dice en la pantalla, reúnete en familia y escribe un reportaje sobre uno de estos temas. Los temas que puedes trabajar son historia de Santiago Atitlán, deporte favorito de papá y mascota preferida de la familia. Puedes hacer uno de estos tres, en donde tienes que recordar seguir los siguientes pasos para un reportaje. Recopilar datos, entrevistar a las personas implicadas, redactar observaciones personales. Estos son los datos importantes para redactar o para hacer un buen reporte. Así que manos a la obra y a trabajar el reportaje. Y también la tarea que vas a hacer dice, escribe un párrafo de una crónica sobre un viaje que hayas realizado. Recuerda que para redactar una crónica debes escribir los lugares, el día, o sea, la fecha, el año y la hora, también los lugares en los que hayas visitado. Y puedes redactar entonces un párrafo de una crónica sobre un viaje que tú hayas realizado en familia o en la escuela. Manos a la obra. Muchas gracias amigos y amigas. Gracias por tu atención y espero que puedas quedarte en casa. Gracias y nos vemos en un próximo video.